recibirá un pedido de 4.000 unidades cuadradas. El medicamento está disponible en 2.500 unidades por 0,5 mililitros. ¿Cuántos mililitros le dará al cliente? Para resolver este problema, usamos una proporción que se forma al establecer dos tasas o proporciones iguales entre sí, como vemos aquí. Y siempre que las unidades de A y C sean iguales, y las unidades de B sean iguales, entonces a veces D siempre será igual a B por C. Estos se llaman productos cruzados. Entonces, si tenemos uno desconocido, podemos resolverlo usando esta ecuación aquí. Mirando la información dada, usaremos la tasa de 2.500 unidades por 0.5 mililitros como nuestra primera tasa en la proporción. Tendríamos 2.500 unidades por 0.5 mililitros. Debe ser igual a la tasa de 4.000 unidades. A un número desconocido de mililitros que llamaremos X mililitros. Ahora, mirando esta proporción, observe cómo tenemos las mismas unidades en la parte superior y las mismas unidades en la parte inferior, para que podamos seguir adelante y multiplicar en cruz y resolver para X. Cuando la multiplicación cruzada dejaremos las unidades. Entonces tenemos 2.500 veces X. Debe ser igual a 0.5 veces 4.000. Bueno, 2.500 veces X sería 2.500X. Y 0.5 veces 4.000 serían 2.000. Entonces, para resolver X, que nos dará la cantidad de mililitros necesarios para el orden de 4.000 unidades, dividiremos ambos lados por 2.500. Entonces tenemos X es igual a este cociente aquí. Si hacemos esto a mano, es útil simplificar esta fracción primero. Ambos son divisibles por 500. Entonces, si dividimos la parte superior por 500 y divide el fondo por 500, esto nos daría 4,5. ¿Cuál sería el número de mililitros necesarios en forma de fracción? Pero para convertir esto a un decimal tenemos que dividir 4 por 5. Entonces 4 dividido por 5. Esto va a ser menos de 1. Entonces agregue nuestro punto decimal a la derecha de los 4, muévalo hasta el cociente, y ahora podemos agregar un 0 aquí. Observe cómo esto sigue siendo 4. Pero, al dividir, pensamos en esto como 40, y hay 8,5 en 40. 8 veces 5 es 40. Y restamos, esta diferencia es 0, lo que significa que tenemos un decimal final, y 4,5 es igual a 0.8. Entonces, si X es igual a 0.8, entonces si el pedido es de 4.000 unidades cuadradas, debe darle al cliente 0.8 mililitros o 8/10 de mililitro. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.